y América Latina. A su vez también es evaluar la capacidad estatal en la prevención, investigación e implementación de políticas de seguridad e identificar los principales desafíos que enfrentan las instituciones frente a los actores criminales. Hoy vamos a tener el honor de contar con la presencia del magíster Arturo Guaitaya, a quien agradecemos por acompañarnos. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con una década de experiencia en políticas de seguridad y justicia. Actualmente es miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú e integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Lima. Antes ha liderado el Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA, cuya gestión fue reconocida por la OEA y premiada por la Fundación Paz Ciudadana en Chile. Ha sido integrante del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el CEIC, y cuenta con más de 20 publicaciones sobre criminalidad y seguridad. Sin más preámbulos, damos la palabra al magíster Arturo Guaitaya. Buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, no se preocupe, lo esperamos. Buenas tardes. Aún no se le escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahora se logra escuchar? Sí, ahora sí. Genial. Estoy con el celular y bueno, vamos a ver hasta dónde dura la batería. Voy a ponerle modo ahorro para que aguante lo máximo. Eh, entonces, tengo unas láminas que justo hemos estado compartiendo con un curso con el Centro Cultural de San Marcos. Y pues vamos a compartir una de las sesiones o algunas laminillas de ella, que creo que calzan bastante bien con lo que hemos, digamos, un poco has mencionado, Fátima. Eh, esta presentación lleva por título La seguridad como política, del problema público a los planes locales. Hay una serie de elementos que están en el intermedio y voy a intentar no dejarlos de lado y pues, digamos, describirlos, mencionarlos también en el proceso. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, digamos, en esta presentación es lo que se entiende por seguridad ciudadana, aunque parezca un asunto bastante obvio, creo que hay varios elementos que no están claros y vamos, por lo menos al cierre del día de hoy, tener mediana claridad sobre este asunto, sobre qué es lo que es la seguridad ciudadana
cuáles son sus componentes y sobre todo cuáles son sus principales problemas. Segundo, vamos a ver cómo es que se conecta, dado que muchos del taller son politólogos, estudian ciencia política, politólogas también, digamos, vamos a conectar la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana, aprobada hasta el 2030, y cómo es que se relaciona con los planes locales de seguridad, ¿sí? Bueno, se llaman planes de acción de seguridad ciudadana. Y en ese marco nos va a servir sobre todo para ver un asunto muy puntual, pero muy necesario, que trata sobre un ejemplo, digamos, de una provincia que concentra uno de los mayores números de casos de extorsión, no distritos, sino provincias, y vamos a ver, digamos, cómo es que se conecta todo ese flujo y mirar cómo es que construyen el problema de, digamos, de extorsión en este distrito, qué competencias tiene un distrito sobre este tipo de fenómenos y sobre todo cuáles son las alternativas, bueno, no más que alternativas, las acciones que se propone a nivel subnacional como política local de seguridad ciudadana. Entonces, aunque medio pretencioso el asunto, espero que se cumpla la mayor parte de lo indicado y bueno, me van comentando. Si acaso tienen alguna pregunta, alguna cuestión, pues menciónenlo con total apertura. De hecho, estamos acá, además de escuchar, dialogar, también aprender y bueno, quien supiese seguramente ya no tiene preguntas, así que no tengan temor ni alguna, digamos, restricción para hacer alguna pregunta o comentario, ¿sí? Es muy, muy importante eso. Entonces veamos el primer punto que es sobre la seguridad ciudadana como política pública y como campo político. Lo primero que quisiera decirles es que esto que llamamos seguridad ciudadana no es el problema. El problema que tenemos en el país es la delincuencia, ¿no? Y después vamos a caracterizar qué tipo de delincuencia tenemos. Pero la seguridad ciudadana más bien viene a ser una respuesta, ¿no? O una forma de respuesta, digamos, una estrategia, si se quiere, en conjunto de cómo se mira, cómo se busca abordar en términos conjuntos la delincuencia. Y además de eso, es una propuesta que no es tan antigua, de hecho tiene más o menos 30 años en el país. Antes ha tenido mucha más hegemonía la seguridad pública y que, por ejemplo, ya se utilizaba como definición en el año 1826. Es decir, casi a inicios de la formación de la República ya estaba presente. Digamos, para que quede claro el concepto de seguridad ciudadana, vamos a hacer esta comparación con seguridad pública y ustedes van a identificar algunos elementos. Voy a leer tal cual, digamos, esta cita que desarrolla Oviedo del año 1861, pero que, digamos, regresa a la definición de seguridad pública del 26, ¿no? Y esta dice, siendo la seguridad el bien primario e inapreciable que espera todo hombre de la sociedad en que vive, y a que tiene incuestionable derecho, ora por la obligación que con él ha contraído el Estado, ora en compensación de la parte que le ha tocado en el sostén de las cargas públicas, desvelándose el gobierno por evitar que no se turbe por malhechores y que a las propiedades y personas reposen a cubierto de ataques y violencia en poblado y en el campo. Sé que ahí es un lenguaje un poco antiguo, pero quisiera que se centren, digamos, que se concentren en algunos aspectos, ¿no? Primero, que la seguridad es un bien primario e inapreciable. Segundo, que es contraído por el Estado. No habla del Estado subnacional y tampoco habla de una serie de otros actores, sino más bien el Estado básicamente central. Y lo otro en términos de enemigos, a quien, digamos, a quien busca enfrentarle la seguridad desde el Estado, es a los malhechores, ¿no? Y sobre todo a los que están vinculados a, digamos, los delitos contra la propiedad y las personas, ¿no? Que estarían ubicados en el campo y en poblados, ¿no? Yo creo que estos son los puntos centrales y eso va a ayudar bastante, bueno, eso ya los he mencionado, ¿a qué entendemos por seguridad ciudadana?
Esto parte de la ley 27933, que es, digamos, el documento clave para entender la seguridad ciudadana y sobre todo la política de seguridad ciudadana del país. Es un documento que nace en el 2003 y lo leo tal cual y después destaco algunas ideas. Primero, la seguridad ciudadana es la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado en sus tres niveles de gobierno con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica y la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, del mismo modo contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Yo quisiera concentrarme en este punto, primero que no es una acción solo del Estado, sino más bien es una acción integrada. Este punto es fundamental, porque de hecho, a diferencia de la seguridad pública, es que es básicamente contraída por el Estado, ¿no? Y en este caso habla de la participación del sector privado, sociedad civil organizada y ciudadanía. En realidad acá siempre desarrollan más, pero al final el punto central está en que la seguridad ciudadana no es solo una acción del Estado, digamos, es la responsable, pero hay una acción integrada de la sociedad civil, ¿no? Ese es un primer punto. Digamos, el segundo es que la seguridad es para la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, el de la seguridad pública también en parte, pero no es tan claro. En este caso se habla de quien recibe el servicio y es el portador, digamos, quien tiene carga en el derecho acá es la ciudadanía. De hecho, es por eso seguridad ciudadana. Este punto también es fundamental, porque en este caso, digamos, no solo es un actor activo, sino también es un actor central que recibe este servicio. Luego, bueno, ya les mencioné la acción integrada. El otro punto que es fundamental es el dimensionamiento de qué es lo que se entiende por lo que se va a enfrentar. En el caso de la seguridad pública, estamos hablando básicamente de delitos contra la propiedad y la persona, es decir, si quieren resumirlo en dos palabras, robo y homicidios, ¿sí? O hurto y homicidios, o hurto y violencia. Perdón, violencia no sería tan preciso. Y en el caso de seguridad ciudadana hablamos de violencia, prevención, vías pacíficas, espacios públicos. Esta definición la han cambiado, pero estos elementos que les estoy diciendo son regulares. Convivencia también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define la seguridad ciudadana más que un desarrollo sumamente extenso? Son estos componentes, ¿no? A quién se le da la seguridad, quiénes pueden participar en la seguridad, ¿sí? ¿Qué dimensionamiento tiene sobre lo que se va a enfrentar la seguridad? También es un punto clave, ¿no? Entonces, en resumen, digamos, podemos ubicar lo que entendemos por seguridad ciudadana, esto que presentamos en, digamos, ese triangulito, ¿no? La ciudadanía en el centro, que es su acción integrada y articulada, va más allá del delito, va más allá de lo que señala el Código Penal como delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, en fin. Y hay un sujeto que tiene una participación activa, ¿no? Que no es un sujeto pasivo, que puede participar. De hecho, estos componentes se desarrollan en esta ley, en la 27933, con una definición, digamos, un poco más jurídica, pero en términos conceptuales es lo que les estoy mencionando, ¿no? Ahora, esto es en términos, digamos, de definición, pero la seguridad no es solo técnica, también es política. De hecho, lo que quisiera que tengan presente es que la seguridad no es el reflejo de la respuesta de la delincuencia, sino más bien es una construcción al problema de la delincuencia. Y cuando les digo esto, ¿a qué me refiero? Es que al final la seguridad es un tipo de respuesta que se construye, ¿no? Y este asunto es fundamental. ¿Por qué? Porque aunque parezca bastante sencillo, lo que está en el fondo es que hay distintos tipos de construcción de seguridad y también definición de actores que puedan ser señalados a quienes se van a enfrentar, recursos con los que se van a enfrentar a este actor, discursos con los que también van a buscar, digamos, enfrentar a este actor, ¿no? Bueno, en realidad la lista es todavía mucho más grande, pero me centro en este momento, por lo menos en estos tres bloques, porque es fundamental. Seguramente ustedes son
universitarios, muchos de ustedes, y quien no, también seguro algunos recuerdan que en los años 90, o tal vez ya por literatura, que el problema de la delincuencia no era un problema de la extorsión, era un problema de las pandillas, y de hecho todo un marco jurídico se desarrolló en esa línea. Pienso, por ejemplo, en el pandillaje pernicioso, ¿no? Y si vemos un poco más atrás, pues también cada momento ha enfrentado una serie de desafíos. ¿Qué es lo que ha variado? ¿Cuál es la novedad? La novedad para mí en este tiempo, en el tiempo reciente, es la violencia, ¿no? O sea, no me refiero que todo el delito sea violento, sino más bien que hay ciertos delitos que todavía son mucho más violentos, ¿no? En este caso, la extensión, digamos, de distintas zonas, la diversificación, ¿no? La extensión territorial y también numérica, y la diversificación del delito violento. No significa que hace unos 5 o 10 años no existía el delito violento como la extorsión, que sí estaba, pero estaba concentrada, digamos, en el norte del país, ¿no? Lo que ha llamado más la atención y un poco ya ha marcado como agenda, eh, digamos, mediática. No tengo dudas si es una agenda política del Estado, digamos, una agenda de gobierno. eh, ha sido esto, ¿no? Ha sido que el problema haya llegado a Lima. Entonces, creo que este punto es necesario, pero también señalar pues que hay un discurso desarrollado por distintos actores, ¿no? Que intentan plantear que la seguridad es un asunto técnico y solo neutral, ¿no? Y creo que esa misma definición o esa misma búsqueda de señalar solo la evidencia, solo los resultados, este, creo que tiene un punto de partida ingenuo para algunos, y por otro lado más bien bastante político, ¿no? Al final, el tipo de construcción de política de seguridad también es política, y creo que este punto es clave. Entonces, en esa línea, lo que yo quiero compartirles ahora es que al final, bueno, ya les he mencionado de otro modo, ¿no? La seguridad no refleja la delincuencia, sino que la construye, ¿no? Y estas apuestas distintas definen enemigos, distribuyen miedos también, y organizan jerarquías de cómo van a enfrentarla, ¿no? Al final es un lenguaje de poder también, que disputa por un sentido común y no solo por políticas, ¿no? Creo que hay un gran bloque de emoción y pasiones que es muy poco visto, ¿no? Al final, digamos, no sé, espero que ninguno de ustedes haya sido víctima de algún delito, y si acaso alguno lo fue, quisiera que piensen si tuviesen a un candidato que llega justo después de que hayan sido víctimas de un robo, ¿no? Un robo de su mochila con todos los objetos personales que puedan tener. Y que este político o este funcionario les mencione que van a desarrollar una propuesta profunda de transformación para que mejore la situación de la delincuencia a partir de estrategias de prevención situacional, desmontar la corrupción en las instituciones y mejorar su eficacia, no mejorar sus tiempos de respuesta, y, digamos, reducir los factores de riesgo de las personas transgresoras, ¿no? Probablemente a ustedes les parezca interesante, pero al final en ese momento ustedes no están pensando en la reforma profunda o en el cambio del sistema, que de pronto sí lo tienen presente, pero tal vez en ese momento no es tan claro o tan, digamos, sale como una prioridad, sino más bien el hecho de haber sido víctimas de un delito, ¿no? Y en este caso, en mucha medida, esta construcción, digamos, este desarrollo de la delincuencia y la percepción de la delincuencia marca un punto de agenda que no solo pasa por lo racional, ¿no? Digamos, tiene mucha dimensión emocional y también pasional. Y creo que acá hay una disputa muy poco vista, digamos, desde la academia, ¿no? Se plantean básicamente, digamos, a veces la discusión entre algunos colegas es, digamos, esta medida es antitécnica, anticonstitucional, no va a generar resultados, ¿no? Pero no es una discusión racional la que está en la agenda, ¿no? Y creo que ahí se limita bastante en cómo desarrollar una apuesta que
digamos, que pueda entrar en disputa con este tipo de lenguajes, ¿no? Acá un poco voy a mencionar eso, que es el papel de las pasiones en el campo político de la seguridad. Al final, la emoción, como ustedes saben, ¿no? Hay bastante literatura que señala esto. La emoción es una respuesta intensa, breve y localizada, ¿no? Por ejemplo, el miedo ante una extorsión. De pronto algún familiar de ustedes ha tenido, recibido un WhatsApp o alguna nota de ese tipo y lo que va a generar en términos inmediatos es miedo, ¿no? Pero acá cuando hablamos de una pasión política, hablamos de una emoción articulada y sostenida por marcos de interpretación que organizan identidades, orientan decisiones. Por ejemplo, del miedo episódico de haber recibido una nota, pasamos a la obsesión por el orden, ¿no? Y acá más bien el desafío está en cómo disputar los afectos de las pasiones en términos democráticos, ¿no? Creo que esta discusión de fondo ha jalado a mucha gente a buscar medidas cada vez más duras, ¿no? Este miedo bastante enraizado en el país por una serie de contextos de inseguridades, ha buscado desde las izquierdas y derechas digamos, acercarse a medidas mucho más punitivas, ¿no? Esto creo que es clave en un contexto de, digamos, cómo se construye una agenda antidemocrática y que más bien pues plantea una agenda que al final probablemente no tenga ningún tipo de resultado, pero no busca solucionar el problema, ¿no? Sino más bien busca construir un programa de dureza, de, digamos, que no parezca intermedio, ¿no? Pero que probablemente no tenga, digamos, resultados. Al final la seguridad se piensa, pero sobre todo se siente, ¿no? Yo creo que la idea de seguridad es muy poco vista y ustedes, entiendo que muchos son politólogos, tienen mucho espacio para poder desarrollarla. No hablo de la seguridad internacional, que tiene un asunto todavía mucho más grande, sino más bien de la seguridad como política, eh, como una política pública, pero también cómo es que las personas procesan esta idea de la seguridad, ¿no? Bueno, y hay una mediación discursiva, desde luego, ¿no? Sin relato político no hay salto de la emoción a la pasión, y la retórica fija un enemigo, promete un orden y, claro, convierte el malestar en un mandato de castigo. Acá me parecía, bueno, esto igual es digamos, lo pongo en modo de hipótesis, ¿no? Del campo político de la seguridad. Creo que la seguridad, como les he mencionado hasta ahora, tiene una gran dimensión desde una lógica de campo político donde se disputan la construcción del enemigo, la agenda, la jerarquía de las posiciones, y no verlas de ese modo puede ser limitante, ¿no? Y en términos de, digamos, de políticas desde la derecha a la izquierda, mi impresión es que al final la derecha, en el caso peruano, convierte el miedo en proyecto más que en programas, ¿no? Ofrece afectos y, digamos, conecta mejor con la indignación en castigo, ¿no? En el castigo es mucho más claro. Creo que el caso de López Aliaga, por ejemplo, es un muy claro ejemplo de esto, planteando ahora la agenda, digamos, los jueces sin rostros, en el mes de junio más o menos, esta agenda sobre llevar a los internos a los establecimientos, al establecimiento penitenciario del CECOT en El Salvador, ¿no? Buscando que los drones eliminen a personas, ¿no? No digo que sean agendas correctas, que tengan evidencia, no, no me refiero a eso, no planteo un juicio de valor. Digamos, estoy intentando mostrar lo que propone, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es, digamos, es un proyecto rígido que busca mostrar el castigo, ¿no? No hay una apuesta por la reinserción tampoco. Lo otro es que es un repertorio de militarización, estados de emergencia. Desde luego el estado de emergencia ha bajado porque al haberse aplicado por mucho tiempo, de hecho uno de los actores que más ha pedido los estados de emergencia ha sido Renzo Reyardo, que es el segundo dentro del municipio de Lima, ¿no? No sé si lo recuerdan. Y bueno, cárceles masivas, ¿no? Lo central al final acá es la escenificación del control, y la delincuencia se convierte más en un recurso político, ¿no? Para movilizar miedo y autoridad. Yo creo que de fondo hay esa agenda, ¿no? El caso de la izquierda es igual de lamentable, ¿no? Eh, Desde la izquierda académica o la criminología crítica hay muchísima tradición para analizar, digamos, los estudios de la delincuencia,
y son estudios que en muy pocos casos tienen una agenda programática operativa, ¿no? Una agenda, digamos, que llegue a desarrollarse, sino más bien hay una mirada mucho más crítica, reflexiva, que en términos de gestión pública, en mucha medida puede ser bastante limitado. La otra parte de la izquierda, digamos en este caso la peruana, en realidad esta idea del lumpen y el lumpen proletario asociado como una escoria, creo que bloquea su inclusión como un sujeto político, ¿no? Creo que esta mirada ha reducido, digamos, la posibilidad de comprender a lo que se llama como lumpen, ¿no? Y esto, bueno, evita comprenderlo y construir una propuesta, ¿no? Sobre ellos. Sobre esto de acá, si ustedes quieren mirar dónde, incluso el mismo Marx se refiere a esto, el 18 Brumario es un muy buen ejemplo de eso. El texto más popular, que seguro algunos lo han leído el primer año de la universidad, es el Manifiesto Comunista también, pero en fin, hay una literatura todavía mucho más vasta, ¿no? Solo por mencionar dos textos clásicos, digamos, del marxismo. Luego, digamos, esta mirada poco cercana a las fuerzas del orden, ¿no? Es decir, a los militares y a las policías, y más bien a tenerlos como aparatos represivos, impide conocer y estudiar a esta institución. Creo que esta mirada del sujeto que transgrede y el sujeto que busca orden han reducido la apuesta para construir una agenda si se quiere, democrática, en fin, desde la izquierda a, bueno, a la izquierda nuevamente, para plantear un tipo de seguridad, ¿no? Si se dan cuenta, la agenda de la izquierda es muy limitada en seguridad ciudadana, y no solo sucede en Perú. Seguramente ustedes han estado viendo el caso de Bolivia o el caso de Ecuador, de las elecciones presidenciales, ¿no? Y si escuchan a los candidatos de izquierda, también es una agenda bastante limitada, ¿no? En el Perú me da la impresión que al final la agenda en cuanto a campo político, la progresista, entre comillas, es más bien tímida, reactiva, sin una agenda propia, mientras que la radical, o digamos la izquierda de las regiones, ¿no? Tiene, más bien logra competir en términos del punitivos con la derecha, ¿no? Imita bastante a la derecha y al final lo que tenemos es una agenda bastante precaria. De hecho, si ustedes empiezan a escuchar, probablemente no escuchen mucha novedad y tampoco, digamos, identifiquen actores que puedan desarrollar un programa bastante claro, porque los que están viendo esos temas regularmente son policías, algunos académicos, pero que tienen una agenda bastante institucionalizada, ¿no? Entonces les cuesta, por ejemplo, hacer observaciones o críticas a una institución como la policía o el mismo Estado o algunas instituciones, ¿no? Que probablemente las tengan, pero bueno, a veces les es complicado. Entonces yo creo que ustedes, ahora que se están formando, creo que pueden tener una gran línea de miradas, ¿no? De qué cosas se puede desarrollar. Bueno, una vez señalado esto, quisiera compartirles ahora esto que llamamos de la política nacional digamos, la política nacional y local de seguridad ciudadana. Esta laminilla resume, bueno, más de 20 años de la seguridad ciudadana en el Perú. Eh, Saben que en el 86, 88 se unificó la Policía Nacional del Perú. Antes de eso, nosotros como país tenemos tres instituciones policiales. Eran tres cuerpos completamente diferentes, que era el Código 1, Código 2, Código 3, o bueno, la PIB, la Guardia Republicana y la Guardia Civil. Los que hacían investigación eran la PIP, la Guardia Republicana era una institución que se dedicaba al control de fronteras y control de los establecimientos penitenciarios, mientras que la Guardia Civil eran los policías de la calle, digamos, ¿no? Y estaban también, entre otras funciones desarrolladas. Eh, yo les mencioné de la definición de seguridad ciudadana y esa definición ustedes en esta laminilla van a encontrarla en el año 2003 y en la ley 27933. Pero esta no aparece acá. De hecho, la primera aparición estelar sin precisión conceptual ni desarrollo, digamos, como sistema, se da en la Constitución del 93. Si alguien tiene por ahí la Constitución y revisa el artículo 97, va a identificar que aparece la palabra seguridad ciudadana.
Es su aparición estelar, de nuevo, como les digo, ¿no? Su primera aparición. Pero esta aparición no es gratuita en realidad. De hecho, podríamos ubicar una forma de entender la seguridad que quiebra o se quiebra post año 92 y post derrota militar del terrorismo, ¿no? Esto es una hipótesis mía, pero creo que, bueno, a ver si les convence, ¿no? Eh, la derrota militar del terrorismo significó también, digamos, el giro de cómo entender la seguridad, ¿no? Ya no una seguridad para el Estado, una seguridad que busque que el orden no se subvierta, sino más bien una seguridad para las personas. De hecho, hay varios procesos que se vienen desarrollando ya desde mediados y fines del 90, por ejemplo, la creación de las juntas vecinales, que era una organización voluntaria de vecinos que apoyaban la seguridad, en seguridad ciudadana, en seguridad, ¿no? En ese momento no existía seguridad ciudadana. Pero de hecho, antes de esta ley, lo que desde el 93 hacia adelante, si uno revisa los debates parlamentarios, va a encontrar que en realidad era ya un concepto mucho más utilizado, ¿eh? De hecho, ya el gobierno democrático, por decirlo de ese modo, ¿no? Ya en el año 2003 desarrolla esta ley y construye más bien una cuestión que se llama el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el país, ¿no? Este sistema, que tiene digamos, por nombre también SINASEC, construye un sistema escalonado, jerárquico, que va desde lo local hasta lo nacional, con distintos comités, ¿sí? El comité distrital, el comité provincial, el comité regional y el Consejo Nacional. Eh, en siglas serían CODISEC, COPROSEC, CORESEC y CONASEC. Estos son los SECs, digamos, que buscan desarrollar las políticas en función a sus competencias de seguridad ciudadana en nuestro país y que han generado, digamos, a nivel nacional planes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los planes anuales de seguridad ciudadana del 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos son planes que están en la web, la mayoría, y alguno los puede conseguir. No, no tendría ninguna dificultad. Si alguien está con crisis existencial de qué hacer con su tesis o un texto, yo creo que acá hay bastante material que puede servirles. Luego de eso, más bien vienen los planes multianuales, que también están en la web. Así que viene el primer plan multianual, el 2013 y 18, y después viene el 2019-23. Luego hace su aparición la política nacional, ¿no? Ya CEPLAN ha desarrollado varias guías para ese momento y aparece la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana. En la parte inferior podemos ver más o menos los gobiernos. En la parte derecha van a ver que ahí están bien apiñaditos y bien acurrucados varios de ellos, ¿no? Bueno, por el contexto político. En paralelo, bueno, se crea en el 2011 también el Consejo Nacional de Política Criminal, que lo dirige el Ministerio de Justicia. No les había mencionado, pero este Consejo de Seguridad Ciudadana lo dirige el Ministerio de Interior. Bueno, no lo dirige el Ministerio de Interior, en realidad lo preside la PCM, pero tiene la Secretaría Técnica en una dirección general del Ministerio del Interior. Al final es una política que la apuesta más del Ministerio del Interior, ¿no? No es la única la que tiene el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene, por ejemplo, la de crimen organizado también, la de terrorismo también, y no recuerdo alguna más, pero me parece que sí. Pero por lo menos ahí van tres políticas del Ministerio del Interior. Eh, a ver, entonces, esta es lo que le mencionaba, está la ley, la 27933, hemos hablado como 4 veces ahora de esta, que crea este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y hemos hablado que este consejo pertenece o es integrante del SINASEC, que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y es como que la instancia máxima. ¿Quién participa ahí? La presidenta, el premier, un montón de ministros, la fiscal de la Nación, la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Congreso, ¿no? ¿Hay una evaluación clara desarrollada sobre lo que se desarrolla? No, yo creo que también hay ahí un punto claro. Hay varias críticas, si acaso les interesa podemos entrar en ellas. Y bueno, ¿cuál es la finalidad? Pues proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad, paz y tranquilidad, ¿no? Eso es lo que dice como finalidad, ¿no? En fin. Y entonces estamos llegando, digamos, estamos como que bajando, ¿no? Estamos ya, todavía no pisamos tierra, pero ya estamos un poquito cerca. Estos son los objetivos prioritarios esas siglas que se ven horribles, que PNMSC, Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, ¿sí?
¿Cuáles son esos objetivos de esta política? Las voy a resumir en palabras claves, ¿no? Primero, digamos, prevención, servicios de prevención, mejora de acceso a la ciudadanía a los servicios en general de seguridad ciudadana, reducir victimización de robos y hurtos, reducir delitos violentos y reducir delitos de complejidad, ¿no? Cometidas por bandas. Entonces, estos son los 5 objetivos prioritarios que tiene esa política: prevención, acceso a servicios, victimización de robo y hurto, delitos violentos y delitos de complejidad. Estos son, digamos, los 5 grandes objetivos de esta política, y nuestro interés el día de hoy va a ser, digamos, una vez que hemos definido, hemos identificado qué es la seguridad ciudadana en términos conceptuales y en términos políticos, eh, y luego haber hecho un repaso de 25 años de seguridad ciudadana en 5 minutos, eh, y identificar que la política es uno de estas cuestiones más recientes, es más bien conectar cómo es que lo nacional se conecta con lo local a partir de uno de los principales problemas del país. Y entre esos problemas me refiero al de la extorsión. Tengo otro ejemplo de homicidio si les interesa, pero bueno, tengo esas láminas de extorsión, pero también están las otras, ¿eh? O sea, es al gusto del cliente. Este es el problema público de la política de seguridad ciudadana. El problema público, perdón, el problema principal son altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. Yo tengo una discusión bastante grande sobre la idea de victimización. No sé si queda acá, a ver si hay siguientes láminas que conectan eso, lo desarrollo un poco más. En la parte inferior, como ustedes muy bien saben y han visto, analizado, seguramente revisado estas guías de ese plan, ¿no? De cómo se desarrollan las políticas y los planes, plantean las 5 causas, y las 5 causas después son volteadas en objetivos, ¿no? Objetivos prioritarios de esta política, que son insuficiente labor en prevención, falta de limitado acceso a servicios de seguridad ciudadana, presencia de robo y hurto, incremento del delito violento y presencia de delitos de complejidad, como le llaman. La estructura de esta política pues son 5 objetivos, ya les hemos mencionado: 20 indicadores, 33 lineamientos, 59 servicios, 71 indicadores de servicio y más de 200 actividades operativas que incluyen a 14 instituciones involucradas. La política plantea como un futuro deseado que al 2030 el porcentaje de personas víctimas de hechos delictivos se reduzca al 26%, perdón, del 26% en el 2019, y que al 2030 se reduzca al 17%. Ahí en la parte derecha podemos ver en un cuadradito guinda que el 2019 dice 26,6, y lo que buscan pues es, claro, al 2030 reducir a un 17%. Ahora, acá el asunto, visto el plan, perdón, el objetivo del futuro deseado, los objetivos, un poco del esquema de la política nacional de seguridad, es cómo conectan lo nacional con lo local. Es un poco lo que vamos a ver ahora, y es eso. Primero, la política nacional multisectorial está de seguridad ciudadana, está en el marco de la Constitución, como hemos dicho, está la ley 27933, el decreto supremo que aprueba la política, que es el DS 06-2022, interior. Después hay una serie de elementos que son como las directivas, ¿no? Y del interior y también de PCM. Esto ya les he mencionado, si acaso queda algún comentario, me lo comentan, ¿no? Que es el nivel jerárquico y funcional del SINASEC. Entonces voy a avanzar un poquito eso. Acá lo interesante, digamos, ¿cuál es la liga o el pegamento que junta lo nacional con lo local, o la bisagra? Es una directiva. Y la directiva se llama 06-2023 INDGSC, o sea, Dirección General de Seguridad Ciudadana. Y esta directiva es lineamientos técnicos para la formulación, aprobación, implementación y actualización de los planes de acción regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana.
y tiene como objeto, bueno, establecer lineamientos para los, bueno, ustedes ya a estas alturas ya los conocen, ¿ah? Los comités regionales, provinciales, distritales de seguridad ciudadana y sus secretarías técnicas. No les había mencionado, pero cada de estos comités tiene sus secretarías técnicas, ¿no? Que formulen, aprueben, implementen y actualicen sus respectivos planes de acción regional, provincial y distrital de seguridad ciudadana. Es decir, los distritos desarrollan un plan de acción, las provincias también y las regiones también. De hecho, a nivel nacional está la política. Entonces, el sentido de esta directiva es justo eso, ¿no? Establecer los lineamientos para los comités. Antes había otra directiva que era la del 2019 y en realidad eran tres directivas, era la 09, 10 y 11 del Ministerio del Interior. Ahora tenemos esta de acá, que es del 2023, más o menos reciente. La primera diferencia es que antes los planes a nivel nacional, a nivel distrital, provincial y regional se hacían cada año. ¿Se imaginan la cantidad de planes que había? Y la cantidad de copias también que había. Recuerdo haber visto muchos planes que eran copia, copia y pega de planes de otros distritos, de otras regiones y otras provincias. Era descomunal. Papel tirado y, digamos, hecho para nada. Una de las cosas que también ahora plantean es que los planes sean de cada 4 años y es el tiempo que dura la gestión del gobierno, ¿no? Del gobierno subnacional. Y la formulación de estos planes involucran 2 sesiones de los comités, ¿no? Buscan que sea un poco más expeditivo. Han ordenado la intervención según objetivos estratégicos de la política nacional, ¿no? Hay un tablero interactivo para facilitar el desarrollo de los diagnósticos e intervención. Buscan que haya una intervención diferenciada y dejan abierta la incorporación de actividades estratégicas, ¿no? Tomando en consideración las garantías presupuestales y la complejidad delictiva del territorio. Acá hay otra nueva abreviatura, ¿no? Que es los PACS, que es los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana. ¿Qué son estos? Me refiero ya a los de nivel subnacional, que son los instrumentos técnicos que orientan la gestión de seguridad ciudadana a nivel regional, provincial y distrital, tomando en consideración los objetivos prioritarios, lineamientos y enfoques transversales de las políticas en materia de seguridad ciudadana. Perdón, en materia de seguridad ciudadana establecido por el sector interior, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, se vinculan? Ya hemos dicho que la bisagra es esta directiva 06 y, digamos, cómo es que decantan los objetivos prioritarios en objetivos estratégicos. En este caso podemos ver su mano izquierda los prioritarios y a la derecha los estratégicos. El prioritario para el nivel nacional y los estratégicos a nivel provincial, regional y distrital, ¿no? Por ejemplo, bueno, más o menos no están tan alejados, ¿eh? Por ejemplo, vamos con el uno, ¿ya? Objetivo prioritario uno. Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por adolescentes y jóvenes que afectan a la población. Y en el objetivo estratégico es incrementar acciones que propician prevención de delitos y delitos y violencias cometidos por adolescentes y jóvenes que afectan a la población. En el mismo sentido, cada objetivo tiene, digamos, un símil, ¿no? Y lo interesante acá es las líneas de acción. O sea, los objetivos estratégicos, perdón, o sea, los de nivel regional hasta el distrital, plantean unas líneas de acción. ¿Cuáles son esas? Estas de acá. Son estas, digamos, líneas de acción que están vinculadas a los objetivos estratégicos. El objetivo estratégico tiene 3 líneas de acción, que son prevención social del delito y violencia, prevención comunitaria del delito y las violencias y reinserción social, ¿no? El objetivo estratégico 2, servicio de serenazgo municipal, gestión de comités de seguridad ciudadana, gestión de información para la seguridad, uso de tecnologías y bueno, cada uno tiene su desarrollo de líneas de acción.
intenten mirar el objetivo estratégico 4 y el 5, que es el que vamos a desarrollar como un pequeño ejemplo. Voy a leer el 4, que son prevención, investigación y atención de protección de víctimas de violencia, persecución y sanción de imputados por violencia contra las mujeres, persecución y sanción a imputados por homicidios, promoción de salud mental, control de armas, y el objetivo estratégico 5, prevención de delitos informáticos y operativos para desarticular bandas. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo se formulan los planes de acción? Estamos ya entrando, digamos, hemos pasado de la mesa y hemos pasado a la cocina, ¿no? Para ver cómo es que se desarrolla. Y acá lo que les voy a presentar son los 5 pequeños pasos claves, ¿no? Los 5 pasos para hacer tu plan de acción. El primero es la Secretaría Técnica del Codiseco, Proseco, Oresec, todos estos ex, analiza la información estadística en el tablero interactivo, tiene un pequeño tablerito. La Secretaría Técnica del Comité remite a los miembros del comité la propuesta de diagnóstico. Luego la Secretaría Técnica absuelve comentarios y observaciones del diagnóstico. Y ahí acaba la parte de diagnóstico. Y en la parte matriz de priorización, esta parte es muy importante, el presidente del comité convoca a los miembros del comité a una sesión ordinaria o extraordinaria para la elaboración de la matriz de priorización de hechos delictivos. Es decir, van a ver cuáles son los delitos, cuáles son los hechos delictivos de su provincia, de su región o de su distrito, que son los, digamos, deben tener mayor atención, ¿no? Luego los miembros del comité elaboran la matriz de priorización de hechos delictivos en la sesión ordinaria o extraordinaria del comité, buscan que sea participativo, ¿no? Luego ven los recursos de seguridad ciudadana que tiene el distrito, provincia o región. Y pues acá la Secretaría Técnica del comité identifica los recursos disponibles en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Los recursos de policía, recursos de los SEM, recursos de los centros de salud mental comunitaria, recursos de los serenazgos, en fin, todos los recursos, digamos, que puedan, mm, tengan alguna posibilidad para enfrentar el delito en la dimensión que fuese, ¿no? Luego, como paso cuarto, está el marco estratégico, que es la Secretaría Técnica del Comité, desarrolla mesas de trabajo u otros con los integrantes del comité para la elaboración de marco estratégico. La Secretaría Técnica del Comité remite a los miembros del comité la propuesta del plan. Ya ahora ya estamos hablando de un plan, ya no solo el diagnóstico, priorización, matriz o recursos. Y luego la Secretaría Técnica absorbe los comentarios que puedan tenerse del plan. Y ya como quinto, pues básicamente es la validación, aprobación del plan distrital, plan regional o plan provincial de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que contienen los planes distritales y provinciales? Bueno, ya lo mencioné, que es uno, el diagnóstico en general, dos, los recursos, tres, y el marco estratégico, ¿no? Que plantea la misión, visión, situación futura deseada, matriz de actividades estratégicas, matriz de actividades nuevas y matriz de inversiones públicas, ¿no? Y ahí se acabó. ¿Cómo es que construyen esta cuestión? Estoy viendo, perdón, cuánto va la batería del celular. La matriz de actividades estratégicas, bueno, acá tienen el objetivo estratégico, que en este caso ya lo hemos visto antes, que se trata de incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población, ¿no? Tienes, digamos, las líneas de acción y digamos, acciones estratégicas y en puntual, ¿no? Que son, en este caso, por ejemplo, la línea de acción prevención social del delito en las violencias. Tienes como acción estratégica la prevención y atención de la violencia escolar. Y tienes tu unidad de medida, que es eventos, eh, tu programación, en este caso trimestral, por año, ¿no? Y en la parte derecha el responsable. Esto es más o menos lo que se desarrolla en los distintos bloques, ¿no? Según su priorización. Ahora, acá dice homicidio, pero debería decir extorsión, perdón, me olvido de cambiarlo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es extorsión, y lo que quisiera compartir con todos y con todas
es no de los distritos, sino más bien de las provincias. Vamos a identificar en este caso a partir de las denuncias policiales cuáles son las provincias que concentran la mayor cantidad de, bueno, denuncias a nivel policial de extorsión. Y lo que vamos a identificar y vamos a tomar como ejemplo para ver cómo es que construyen el diagnóstico, cómo es que priorizan y qué acciones estratégicas proponen para enfrentar en la segunda provincia que concentra el mayor número de extorsión del país. Ese va a ser el pequeño desafío de ahora y vamos a descubrirlo todos juntos. Eh, bueno, les había propuesto la provincia de Trujillo y la provincia de Trujillo tiene o sea, Trujillo es la segunda provincia que tiene el mayor número de denuncias de extorsión en el país, pero dentro de eso, Trujillo como provincia tiene 3 distritos que concentran, que se encuentran entre los 10 distritos con mayor cantidad de denuncias por extorsión. De hecho, el primero de ellos es Trujillo, ¿no? El distrito, la provincia de Trujillo se lleva el segundo puesto en provincias y el primer puesto en distritos, ¿no? Luego está el Porvenir, que también es otro distrito de la provincia, y luego La Esperanza. Estos datos, digamos, podemos discutirlos si les parece, ¿no? ¿Por qué policial? ¿Por qué no fiscal? En fin, ¿por qué no se encuestas? En fin, hay toda una discusión que si desean podemos desarrollarla luego. Y acá en realidad revisé un documento bastante pequeñito, pero necesario, que es de Naciones Unidas el 22. Y lo que les voy a proponer es dos cosas, ¿no? Mirar el uso de la información, cómo definen el problema y, digamos, esto es cómo construyen el problema eh, y, digamos, de otro modo, como incluiría la matriz de priorización que ellos proponen y el diagnóstico. Y en cuanto a las soluciones, es básicamente la matriz de acciones estratégicas que se señalan estos planes, ¿no? En este caso, el plan provincial, desde luego, y utilizando este documento, menciona 4 verbos que creo que son más interesantes, que son el prevenir, perseguir, proteger y promover. Entonces, sobre esta línea vamos a ver qué es lo que nos dice este plancito, este plan de acción provincial de seguridad ciudadana. No sé si alguno de ustedes sea de Trujillo, para no hacerlo tan, digamos, ¿hay alguien que es de Trujillo? Ariana, ¿no lo es? Ok. José Luis Benavides. Me comentan si alguien es de Trujillo. Mi familia es de Trujillo, Ariana dice. Uy. Después, ¿quién más? ¿Fátima también? Mm, parece que sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es este plan. Digamos, hemos visto un poco en conjunto qué es la seguridad ciudadana en términos conceptuales, en términos políticos. Hemos visto esta línea de más de 20 años en 5 minutos de la seguridad ciudadana. Hemos visto la política nacional de seguridad ciudadana, hemos visto cómo es que se hace el plan de acción distrital, provincial y regional de seguridad ciudadana y digamos como cierres, vamos a ver ahora qué es lo que dice un plan de acción provincial, ¿sí? Y no vamos a revisar todo el plan. El plan a veces es un poco más largo. Vamos a revisar qué es lo que dice el plan en cuanto al principal problema o uno de los principales delitos del país. En este caso, la extorsión. ¿Y por qué en la provincia? Porque, bueno, es la segunda provincia que tiene más denuncias de extorsión y segundo, que 3 distritos de esta provincia están entre los 10 que concentran el mayor número de denuncias de extorsión a nivel país. O sea, de los 1900 distritos, hay 3 que están rankeados entre los 10 primeros, digamos. Estos cuadritos y estos gráficos, yo he hecho una revisión de este plan provincial y son todos los cuadros y todas las descripciones con control C, control V, de hecho están hasta comillados, del plan de acción, ¿sí? Y una de las primeras cosas que mencionan es esto de acá, la tasa de denuncias por extorsión por cada 1000 habitantes en la provincia de Trujillo, del 17 al 22, ¿sí? Y señala que es una tasa creciente, ¿no? Al lado derecho ustedes pueden ver su descripción.
Esto segundo, más bien, es del distrito, perdón, es decir, la incidencia delictiva, que deben leerla como denuncias. Es una jerga esta más policial, incidencia delictiva, que es como denuncias policiales, ¿no? Denuncias a nivel policial registrados en el distrito de Trujillo de enero a octubre. eh, y bueno, hay una pequeña descripción ahí. Luego, la tercera información que tiene este plan sobre extorsión es la tasa de denuncias por delitos de extorsión por cada 100.000 habitantes, y es una tendencia creciente. No habíamos mencionado que Trujillo como provincia y bueno, como distrito estaba bastante arriba, ¿no? Y en cuanto a la matriz de priorización de hechos delictivos, la extorsión está entre los tres, digamos, que tienen más puntuaje. Pero si nos damos cuenta, en realidad es un combo bastante sustancioso el de Trujillo. Así que creo que algunos colegas son de Trujillo, si pueden hacer algo por allá, por la región, yo les diría, no piensen en, bueno, si quieren, háganlo también, en la piedra filosofal, el elixir de la vida, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero hay problemas muy concretos, muy cercanos, que estoy seguro que ustedes con su capacidad podrían mirar con mejores ojos y proponer una ruta mucho más clara de lo que se hace. Por ejemplo, homicidios sale rankeado muy alto y es verdad. O sea, hay una gran presencia de homicidios, secuestros también, extorsión, delitos patrimoniales en general y microcomercialización y, bueno, delitos informáticos, ¿no? Nos estamos solo centrando en extorsión. Entonces, digamos que en la matriz de priorización, la provincia de Trujillo incorpora la extorsión. Entonces, ustedes dirían, bueno, o sea, si la extorsión está entre la matriz de priorización, seguramente las actividades están también priorizadas y hay muchas, digamos, hay una canasta suculenta, diversa y muy necesaria para enfrentar la extorsión en la provincia. Entonces, es lo que vamos a ver luego. Ahora, eh, digamos, ahora, ¿cómo es que alinean, digamos, este es el alineamiento de indicadores y objetivos estratégicos del plan de acción provincial, ¿no? A la extorsión, según esta propuesta, lo ubican en el objetivo estratégico 5 y digamos, hay un combo de varios fenómenos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de secuestro, extorsión, robo de negocios, microcomercialización de drogas y delitos informáticos. Y la agrupan de nuevo en el objetivo estratégico 5, que es disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas, bueno, que victimizan a la población. Y este es el objetivo estratégico 5, porque acá les había mencionado que está en el 5, ¿no? El desagregado de este tiene que ver con el objetivo, bueno, el objetivo estratégico 5, este objetivo busca enfrentar ¿a quién? Al secuestro, extorsión, robo de negocios, microcomercialización y delitos informáticos. Y para todo este combo bastante fuerte, proponen, digamos, ¿no? Es como una persona que está con cáncer y le proponen un desenfriolito, ¿no? Lo que le proponen es un informe sobre estrategias de seguimiento y combate cometidos por bandas criminales. Luego, operativos policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas de bandas criminales. Y ahí va a nivel PNP, o sea, nótese que las funciones para el objetivo estratégico 5, donde incorporan a la extorsión y a otros fenómenos delictivos muy complejos también, básicamente es ahora, está la policía. Luego, en el lineamiento de acción 17, prevención de delitos informáticos, es decir, ya no hablan de los otros, mencionan como grandes acciones, implementar acciones de sensibilización en redes sociales, medios de comunicación y otros canales de difusión con mensajes dirigidos a niños y adolescentes para prevenir abuso sexual, aunque dice ahí sexual, a través de internet u otros medios tecnológicos. Y como gran siguiente actividad mencionan difundir información relacionada a los delitos más comunes realizados por internet: sexting, grooming, extorsión, phishing, orientados a los canales de denuncias. ¿Hay algo más? No, ahí se acabó. Ahí se acabó todo lo que propone eh, la segunda provincia con mayor denuncias por extorsión y que concentran los tres distritos entre los 10 con mayor extorsión.
Básicamente serían dos cosas, ¿sí? Porque la línea de acción 17, como ustedes la pueden ver, es más bien está dedicada a los delitos informáticos y desde luego tendríamos cuestionamientos sobre esos también, ¿no? Pero en este caso nos estamos centrando en el de extorsión. Y el de extorsión lo único que menciona son la línea de acción 16, que básicamente las concentra la Policía Nacional. Es eso, es eso, estimados colegas, y pues acá dejo el micro abierto para que comenten, hagan catarsis, señalen. He buscado hacer un rastreo, aunque apresurado, pero espero interesante, al menos en algo que les sirva. Si tienen comentarios, preguntas, dudas, crisis existenciales, pues estaré atento a ello. A ver, ¿tienen dudas, preguntas? Sí, digamos, dale, Ariana. Sí, gracias, profesor Arturo. Bueno, saludarlo porque no sé si se acordará, pero usted dio también una clase eh, para la cátedra del profesor José Luis Rodríguez Toledo, que me parece que es su amigo. Entonces siempre es un gusto escucharlo. Mi pregunta más que todo iba respecto a, bueno, esta especie de, bueno, ya no es especie, no es oficial, que han nombrado al nuevo general de la Policía Nacional del Perú, el cual es un personaje muy controversial, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto afecta pues esta, este cargo de esta nueva persona a la estrategia o al menos a la pseudoestrategia que tiene la policía con la seguridad, ¿no? Porque, bueno, claro, se pueden hacer planes técnicos, pero la persona que está al mando pues no necesariamente puede ejecutarlos. Entonces mi pregunta iba más que todo a ese terreno, ¿no? Gracias. Genial. ¿Cómo desean? ¿Vamos sumando preguntas si tienen o respondemos una por una? A ver si hay alguien más que tiene una pregunta o comentario. A ver, chicos, chicas también. Bueno, a ver, respondemos y a ver si alguien se anima a hacer un comentario previo. Como acá podemos ver, en realidad la visión está, podemos asumir que hay un enfoque policializado de la seguridad y en este caso la seguridad de delitos violentos, ¿no? O delitos de complejidad, como le llaman acá. Creo que este punto es necesario mencionarlo, pero también indicar que es insuficiente bajo una lógica que pueda mirar, digamos, los delitos violentos solo como persecución y control, ¿no? Desmereciendo, desconociendo las dimensiones de prevención, las dimensiones de atención a las víctimas, por ejemplo, saben que hay muchísimas personas que son víctimas de este tipo de delitos, o la dimensión también para, digamos, digamos, que no cometan, que no vuelvan a cometer estos delitos a través de la reinserción, ¿no? Entonces estamos hablando de proteger, ¿no? De atender, que son verbos estos que les había mencionado un poco antes con esta propuesta de Naciones Unidas. En esa línea creo que la policía es necesaria, sí, pero insuficiente. Y solo mirando sobre esta institución, a mí me parece clave tener, digamos, hacer una discusión mucho más grande sobre la institución policial, ¿no? Creo que como universidad, como estudiantes, ustedes, jóvenes, ¿no? Que están en un proceso de desarrollo y también de formación, creo que es necesario tener una mirada muy crítica y muy profunda sobre esta institución. Es una institución que agrupa más de 140.000 personas y construyen varias prácticas que pueden estar asumidas como una subcultura, ¿no? Como una subcultura que digamos, que implica desafíos para aprenderla, pero creo que puede ser muy nutritiva y puede ser un sujeto de estudio muy interesante. A mí me da mucha pena cómo es que la discusión a nivel policial se centra básicamente en patrulleros y recursos, ¿no?
Creo que le ha hecho mucho daño esta apuesta de opinión de algunas personas, ¿no? Que señalan que esta institución básicamente concentra un problema de carencias, ¿no? Digamos, una cuestión de carencias, cuando en realidad lo que estamos viendo, y hay varios documentos que señalan esto, no me refiero a documentos escritos, sino más bien incluso información levantada como un censo nacional a los, digamos, a los policías, un censo a 90.000 policías, que señala que 9 de cada 10 policías consideran que el problema de la corrupción es un problema principal en la institución, ¿no? Y que el 93% considera que de ellos, que el policía que ha cometido un delito debería ser separado de la institución, denunciado algunos penalmente, administrativamente, en fin, pero separados de la institución. Y solo un 3% que señala que debería darle una segunda oportunidad. Entonces yo creo que hay una disputa dentro de esta institución también y creo que es necesario mirar que el enfoque de carencias, que es el que ha planteado un poco el Congreso con estas leyes, no es reciente, ¿eh? O sea, si vemos incluso, ustedes ven, no sé si se recuerdan, en el año 2020-21, cuando pasó el contexto de la muerte de Inti Bryan, cuando se planteaba una reforma policial, ¿se hizo alguna reforma? No se hizo ninguna reforma. ¿Cuál fue la propuesta que salió? La propuesta que se desarrolló fue un plan que se llamó Mariano Santos y que buscaba modernizar a la policía. Ojo, se castró, se amputó, se extirpó la palabra reforma. No hubo ninguna reforma, hubo una modernización. Y una modernización concentrada en mejores canales comunicativos, mejores presupuestos, mejores aditamentos, ¿no? Pero no se mencionó el tema clave, el tema de uso de la fuerza. Porque a diferencia de las funciones que ustedes desarrollan o van a desarrollar cuando sean profesionales, ninguna de las subfunciones suspende derechos fundamentales a las personas. Y ninguna de sus funciones que ustedes desarrollen, chicos, chicas, implica el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza implica, digamos, como dicen eufemísticamente en los medios de comunicación, abatir, ¿no? Que es básicamente matar, ¿sí? Es un homicidio. Homicidio institucional, en un contexto legítimo, en fin, ¿no? En el marco de la ley si quieren, pero al final es un homicidio eso. Entonces, sus funciones no implican eso. Y por eso es necesario poner en el centro de discusión como agenda también el uso de la fuerza. No es normal, no es normal. Yo estuve conversando antes de venir a Perú en algunos encuentros policiales en España y digamos desde los 80, recuerdo un grupo de investigadores ahí que estuvimos hablando sobre el tema policial, a pesar de todas las protestas que habían, no existían muertes en conflictos sociales. O sea, porque al final es una institución que debe ser profesionalizada incluso en el uso de la fuerza. Y ahí, por ejemplo, hay muy pocas cosas que se han dicho, chicos, chicas, en temas de intervenciones, o sea, la cantidad de cosas que podemos ver de esta institución es enorme. Entonces, a quien le interese estos temas, incluso por ahí probablemente algunos colegas tengan familiares policías. Y está bien, o sea, qué bueno, porque creo que tienen un punto de partida un poco más cercano. Y si no lo tienen, normal, no pasa nada. De hecho, yo, por ejemplo, no tengo un familiar cercano a la policía, pero creo que uno puede aprender y hay muchos elementos que pueden salir, ¿no? Pero antes de salirme del tema, entonces lo que les quiero decir es que hay una mirada muy limitada, que es este enfoque de carencias, que es el que ha predominado y no es el que ha predominado en este gobierno o en este contexto, no. Es el enfoque y es la apuesta de una serie de actores que han repetido más o menos que la institución pasa por una preocupante situación de emergencia con sus recursos, ¿no? Recursos de infraestructura, recursos de materiales, recursos policiales, número de personal en términos de brecha, ¿no? Y la agenda se centra ahí. Pero las discusiones, por ejemplo, sobre la colusión de la policía con el crimen organizado no está presente, la corrupción de la institución policial tampoco está presente, el tema de
que les mencionaba hace un momento, del uso de la fuerza tampoco está presente. El tema de la profesionalización de la institución tampoco está presente, ¿no? Es decir, lo que han buscado crear es externalizar el problema policial y que no sea el policía quien tiene el problema, sino más bien las herramientas y los elementos con los que trabaja el policía. Entonces, estoy hablando de una forma como entienden algunos la institución. Yo creo que les da para mucho, así que si a ustedes les interesa esos tópicos, hay un montón de cosas que pueden mirar. Sobre si una persona puede influir, yo creo que sí muchísimo, era una de las preguntas que señalaba la colega. Así que, pero creo que desde la universidad también se puede hacer mucho, ¿no? No quiero llevarlos al pesimismo, digamos, a que pueda entrar en un fatalismo completo, sino más bien en encontrar acciones, cosas que se puedan hacer desde la universidad. Hay muchísimas, creo que de hecho la universidad es una institución que está bastante de espaldas a los temas de seguridad. Así que las invito también a que puedan mirar, explorar en función a sus capacidades, competencias, digamos, dudas existenciales también, ¿no? Y líneas de profesión, poder avanzar en esas cosas que creo que puede ser un gran nicho académico y también laboral. Eso, colegas, a ver si me comentan si tienen alguna pregunta o, bueno, a ver, sí, Fátima. Bueno, primero agradecerle por toda la información enriquecedora que nos ha brindado. Como taller hemos realizado un forms que, por favor, chicos, de paso también llenen la asistencia y nos han hecho llegar algunas preguntas. La primera es si, bueno, ¿considera usted que durante el periodo de un gobierno, las instituciones competentes en materia de seguridad ciudadana tienen la capacidad de reducir el incremento de los índices delictivos? Fátima, ¿podrías repetir la pregunta que no te escuché bien, por favor? Ya, Ya. o sea, sí, sobre un Dice, periodo de ¿considera gobierno usted que durante el periodo de un gobierno, lo repito? Sí, sí, por favor. Ya. ¿Considera usted que durante el periodo de un gobierno las instituciones competentes en materia de seguridad ciudadana tienen la capacidad de reducir el incremento de los índices delictivos? Y complementando también la pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los gobiernos locales y provinciales en la formulación e implementación de planes de seguridad ciudadana, especialmente en contextos con limitados recursos institucionales y alta demanda ciudadana? Ya. Primero, si considero que existe, que durante un periodo de gobierno las instituciones competentes en materia de seguridad tienen la capacidad para reducir. Ojo, en muchos casos son fenómenos que pueden demorar en reducir, ¿eh? Lo que sí podemos mencionar más bien son actividades situacionales, algunas cuestiones que sí pueden ver un giro bastante rápido de algunos fenómenos delictivos, ¿no? Es decir, romper la trayectoria del delito antes que la delincuencia, ¿no? Sobre todo el delito, por ejemplo, patrimonial, el de homicidios, hay una serie de acciones que se pueden desarrollar. A nivel, digamos, de un gobierno que sí se pueden hacer, sí se pueden hacer, desde luego que sí. Creo que ha habido una limitada y conservadora participación de los gobiernos subnacionales, ¿no? Eh, y ahí voy en la segunda pregunta, porque, digamos, los desafíos que tienen los gobiernos a nivel subnacional son enormes. De hecho, en temas incluso desde presupuesto, recursos, ¿no? Fenómenos también que son, digamos, diferenciados por distritos, por regiones y provincias, ¿no?
y en algunos casos con competencias mucho más grandes. Pero a pesar de ello, lo que sí creo que podemos identificar también es que el abordaje que han tenido los gobiernos subnacionales ha sido muy precario. Hemos visto hace unos minutos y hemos sido testigos todos y todas de cómo la provincia, la segunda provincia de mayor número de extorsión, tiene dos actividades policiales para enfrentar la extorsión. Digamos, estamos hablando todavía de diseño, ¿eh? No, ni siquiera hemos visto intervención, una evaluación de resultados. No, 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 nada de eso. Estamos viendo a nivel de diseño y hay dos cositas que plantean para la extorsión. Ahí hay una limitación de quiénes. Del mismo equipo, ¿no? Así que creo que, si bien es cierto, la estructura de un Estado central que piensa que la seguridad puede ser controlado desde Corpa, que es donde es el Ministerio del Interior, es muy limitada. A nivel subnacional también hay una serie de limitaciones de personal, recursos, estrategia. Y claro, en mucha medida la mirada de la seguridad se ha policializado. Entonces no es tan desconocido. Por eso es que creo que el país necesita profesionales también desde distintas carreras y en este caso su especialización, la de ustedes, la de ciencia política y algunos otros colegas que estén presentes, puede ayudar más bien a tener una mirada más grande, porque la seguridad no solo se disputa en Lima, ¿no, chicos? O sea, está en Trujillo, está en la selva, está en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, así que creo que es necesario tener esta mirada nacional, subnacional y en función a las regiones. Igual, miren, o sea, muchos de los colegas, un poco que conozco yo de las distintas instituciones, están básicamente en Lima. Es una pena. También creo que hay una limitación en cuanto a los presupuestos, montos y todas esas cosas que al final también influyen, ¿no? Pero sí, creo que eso en general, estimados colegas. Y bueno, eso. Ujú. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos aún dos preguntas más. Ya, dale. Sigo con la siguiente, que es, ¿qué factores resultan determinantes para lograr un trabajo articulado y sostenido entre gobiernos locales, provinciales, la Policía Nacional y la ciudadanía en la ejecución de políticas de seguridad? ¿Y cómo pueden superarse las brechas que actualmente dificultan esa coordinación? Ya, son preguntas enormes, ¿eh? Yo creo que son preguntas hasta para hacer un documento enorme. Por ejemplo, ¿qué factores pueden superar? Pues, o sea, hay un montón. Hay incluso desde una mirada muy personal, pero creo que el escenario por donde estamos yendo como país no solo es la coordinación, ¿no? Y no solo es la descoordinación, sino más bien es la cohesión. Pienso, por ejemplo, en el caso de los intocables ediles, no sé si recuerdan, en el año 2018, en el distrito de La Victoria, donde digamos, el gobierno local, ¿no? El alcalde estaba metido en prácticas de crimen organizado, dirigiendo desde, digamos, desde el municipio. Creo que tengo una lámina justo sobre este punto y a ver si me permiten, yo les comparto ahora. Esta es. Voy a cerrar esta, perdón, denme un segundito, porque creo que este es un tema de agenda que va a estar presente por buen rato. Ya. No sé si se logra ver. ¿Se logra ver, chicos, Sí, chicas? sí, sí, la vemos. Ya. Bueno, esto yo lo hice más bien para una presentación en la Católica, en un congreso de derechos humanos. Y es que yo antes había estado desarrollando, creo que alguna de las colegas que mencionó,
con una presentación en la clase del profesor Luis Rodríguez, hice un trabajo sobre barrios, ¿no? Porque algunos barrios concentran altos niveles de criminalidad. Y ahí la ecología del delito, ¿no? Ayudaba mucho para explicar por qué algunos sí, por qué otros no. En cambio, esta mirada más bien tiene que ver cómo es que digamos, se, se desarrolla y está presente un orden, digamos, un orden criminal, ¿no? Un orden delictivo. Creo que acá, no está acá está la pregunta. No sé si se logra ver, ¿no? ¿Cómo se configura un orden en un barrio con presencia estatal, precaria y con redes criminales activas? Y en esa línea creo que lo que puede servir, esto no vale, eh, es esto de acá. Y es que al final lo que estamos viendo en muchos lugares, bueno, hay una literatura bastante grande, así que quien le interese este punto, más bien no solo de coordinación o descoordinación, sino más bien yo le pondría la palabra colusión, de colusión del Estado con organizaciones criminales. Y cuando digo Estado, pues digo actores del Estado a nivel subnacional o Estado central, ¿no? Y hay esta relación entre el barrio, la unidad donde, digamos, está la ciudadanía, en fin, y hay una negociación o cooptación de las organizaciones criminales en el barrio o en algunos casos presencia de alta, digamos, alta población que ha estado en los penales y tiene una presencia bastante sólida. Y cuando el Estado ingresa al barrio, con algunos servicios, programas, tiene que hacer una negociación también, ¿no? Mientras que entre las organizaciones criminales y el Estado, en algunos casos, no digo en todos, existen estas colusiones, ¿no? Y para varias cosas, para cobro de, digamos, cobro de parqueo, cobro de limpieza, que son, pueden ser pequeñas, extorsión, cambio de zonificación, ¿no? Tráfico de terrenos, por ejemplo, que son otras cosas enormes. Y claro, tenemos estos grupos criminales con otros grupos criminales que están en competencia. Entonces creo que este esquemita, aunque sencillo, puede un poco ayudar a ordenar esto que yo llamaba como el orden híbrido, ¿no? Yo lo utilizaba esto para un barrio que es el barrio de San Cosme. Y en ejes podemos ubicar, por ejemplo, el barrio, a la cohesión social, la estabilidad residencial. Pues no son algunos factores, solo algunos elementos. Creo que no son todos tampoco, pero sí pueden dar una primera pista, ¿no? Las organizaciones barriales, el control social informal inverso, como le llaman, que es la capacidad de intervenir ante situaciones problemáticas, pero en este caso son situaciones más bien delictivas, ¿no? El Estado con presencia precaria, intervenciones formales, que puede ser el municipio, la policía, serenazgo, y colusiones y arreglos informales. Y en cuanto a las organizaciones criminales, el control territorial, extorsión y mercados informales y la búsqueda de legitimidad, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un escenario muy complicado donde no solo se trata de la coordinación, sino más bien de cómo el crimen organizado tiene presencia a nivel subnacional y a nivel nacional, ¿no? Me parece que el día de hoy han intervenido algunos espacios de la Municipalidad de Caraballo y algún otro distrito. Así que antes que solo coordinar, yo creo que es más bien desmontar estas colusiones o por lo menos ponerlas en evidencia. Y desde luego hay una serie de limitaciones de coordinaciones desde recursos, personal, capacidades también, intereses que se contraponen, ¿no? Eh, pero en mucha medida es corrupción, es colusión y es ineptitud, ¿no? Bueno, en algunos casos puede ser más y en otros cosas, digamos, otros aspectos, ¿no? Pero en general eso, estimados colegas. Ahí, la otra pregunta era sobre cómo superar. Pues eso, yo creo que ahí ha habido un poco de las dos respuestas, estimados, ¿eh? Y antes de ya poder cerrar la sesión, tenemos una última pregunta y es la siguiente. A nivel regional, ¿se han formulado políticas públicas que contemplen estrategias para combatir el crimen organizado transnacional? Y de ser así, ¿cuáles son los desafíos que afrontan los estados para hacerlo de manera satisfactoria, respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho?
Ya. eh, yo creo que el crimen organizado transnacional o el crimen organizado regional, si se quiere, ha dado pasos mucho más temerarios que una respuesta, digamos, andino regional, ¿no? De hecho, la presencia del crimen organizado, el primer Comando Bermeja Capital, el PCC, las organizaciones criminales de Colombia o de Venezuela, o también cosecha nuestra, ¿eh? Por ejemplo, los pulpos que tienen una sólida presencia en ciertas zonas de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Chile, ¿no? También presencia delictiva peruana en Argentina, digamos, ha hecho que no hay una respuesta a ese nivel. Digamos, la coordinación delictiva en esa línea no ha ido a ese nivel y creo que uno de los primeros puntos es eso, ¿no? Mirar la cooperación regional para enfrentar el delito. Ya sobre respuestas específicas hay bastante evidencia que creo que puede servir y si en algún momento lo da, si quieres solo hablamos de homicidios, que es el otro tema necesario y hay un montón de literatura sobre ello, ¿no? Eso, estimados colegas, por acá han empezado a limpiar y disculpen si acaso está sonando una máquina. Muchas gracias, de verdad, en nombre del taller de política comparada. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento al magíster Arturo Guaitaya por su valiosa exposición, así como a todos los asistentes. Y antes de despedirnos, les pedimos a todos que puedan encender sus cámaras para tomar una foto y recordar eh, esta hermosa ponencia tan fructífera. Por favor, chicos. Usted también, magíster, que pudiese prender también su cámara, por favor. Los demás chicos, solo será un par de segundos incluso. Esperamos hasta las 7:39. A ver si es que alguien más se anima a prender su cámara, por favor. Está bien, Ari. Se agradece también. La presencia por emojis, chicos. Si no, si es que no tienen para poder prender sus cámaras, igual pueden poner los emojis mientras tomo la foto. Bueno, ahora sí procedo a tomar la foto. 3, 2, 1. Ya. Muchísimas gracias, Magíster Arturo Guaitaya. De verdad, el taller le agradece, está eternamente agradecido por el tiempo que le dio y también por toda la información que ha compartido con nosotros. Eh, Siento que a muchos de nosotros que estamos interesados en lo que es políticas relacionadas a la seguridad, también a la criminalidad, nos va a servir todo el aporte que usted ha tenido. Y bueno, sin más preámbulos, chicos, cerramos la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos en futuros eventos. Gracias. Gracias, hasta luego.